Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Impacto de Dios Radio. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Pues, aunque no sé cómo definir a Juan Carlos, tengo ya mucho tiempo de conocerlo y la verdad que siempre ha sido un gusto conversar con él. Es un profesional de la lente, pero también es cristiano y la verdad hoy vamos a platicar de un proyecto que trae ahora sí que ya no solo en mente, sino que ya lo está haciendo realidad, gracias por supuesto a la ayuda y a la guía que el Señor le está dando con el Espíritu Santo. Y pues estamos aquí. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista y pues un saludo a todos los radioescuchas, a todos los que te siguen por esta increíble radioestación. Pues comenzamos, ¿no? De lleno vamos con la primera pregunta de esta entrevista. ¿Qué es Uno Solo? Somos un grupo de jóvenes que tenemos el anhelo de poder servir a Dios en las calles. Y conforme ha sido mi recorrido en estar en Cristo, he conocido a muchísimos amigos que tienen ese deseo de poder servir predicando en las calles. Y pues como que fue un pretexto como para poder unirnos y poder compartir el evangelio por medio de los dones que a cada uno de ellos les ha dado. Por ejemplo, en mi caso, Dios me dio el don de la fotografía, el video. Y pues lo he explotado esto por cerca de 8 años. Es una de las formas en las cuales yo inicié sirviéndole a Dios y me di cuenta que había muchos amigos que tenían ciertos dones y al inicio como que no sabían de qué forma predicar. Y pues creo que Dios nos usa en todo momento y pues este fue un pretexto para poder unirnos, para poder llevar el evangelio a las calles. Muchas veces, Juan Carlos, nosotros tenemos talentos diferentes, ¿no? Cada persona nace con un talento que lo distingue. Eso es algo bien importante que acabas de decir. Muchas de las personas que llegan a Cristo creen que por el problema que hemos tenido, que por lo regular llegamos a Cristo derrotadísimos, creyendo que no servimos para nada. Y ahí es donde a veces cuesta mucho trabajo. Creo que a veces a Jesús en algo personal batalló mucho con levantarme la autoestima y decirme: hijo, tú puedes, tienes algo ahí que yo he puesto en tu corazón, espérate tantito porque vas a saber que yo te di ciertos dones y solo ten paciencia. Y me costó muchísimo trabajo comenzar a creerle a Dios en varias etapas de mi vida, hasta que muchas personas creen que llegan como yo. Y pues yo les animo a que, a ver qué es lo que sabes hacer bien, así que te encanta hacer y que disfrutas hacerlo. No que alguna otra cosa, ¿no? Que les llame mucho la atención, dibujar, pintar, hablar. Entonces, pues ahí es donde Dios puede hacer algo contigo, ¿no? Es correcto, y es cierto, porque muchas veces algunos sufrimos, no sé, de rechazo en nuestra infancia, adolescencia, y llegamos pero en el suelo, ¿no? Y más allá, más abajo todavía. Más abajo, dirán por ahí. Y realmente levantarnos, sinceramente, no se puede. O sea, si tú recibes consejo, sabiduría de hombre, entonces realmente es muy difícil avanzar, levantarse, y realmente lo que hacemos o lo que nos levanta en realidad cuando conocemos al Señor es precisamente su palabra, ¿no? Es a través de su palabra cuando nosotros logramos comprender el valor que tenemos para Dios. Así es, claro. Que es un proceso difícil a veces, pero Dios lo hace, ¿no? ¿En qué momento ni te das cuenta? Exacto, difícil, a veces tarda, a veces a algunos les toca que no tardan tanto en el proceso, pero volvemos a lo que habíamos hablado al principio. O sea, los talentos, los dones, todos los tenemos, pues, y Dios nos lo dio. Así es.
y Dios sabe que tú puedes ser bueno en algo. O sea, él puso algo en ti que es único. Claro, mientras tengas el deseo de servirle a Dios, mira, yo descubrí que lo mío era el video. Yo ya tenía 30 años y entré a trabajar a gobierno, y en ese medio me ponen a mí a hacer video, ¿no? Editar. Y ahí más adelantito, un año, es donde yo me doy cuenta que por ahí va el don que Dios me había dado. Pero me di cuenta a los 30 años. Yo nunca me imaginé que ese don andaba escondido por ahí. Entonces, pero siempre el deseo que tenía de servir a Dios, de querer hacer algo para Él, me llevó a eso. O sea, Dios te va llevando de la mano sin que te des cuenta, y cuando vienes a ver, Dios ya te comienza a usar en algún área. Me llama la atención lo que acabas de decir, porque ciertamente como un servidor que se consideraba que no servía para... Ya somos dos. Para nada, ¿no? Sí, es bien cómodo. Y siempre había tenido esa inquietud, ese deseo, esa espinita, ¿no? De hablar, ¿no? De locucionar. Pero siempre retraído, siempre pendiente de lo que van a decir los demás, ¿no? Sí, claro. De la burla, de que, ay, ¿cómo te atreves? O sea, tú, o sea, no me digas, o sea, ya sí, ponte claro. A trabajar, ¿no? Entonces, y hay otra palabra clave, la pasión, ¿no? Así o sea, es. Que realmente tengas el deseo, la pasión por hacer lo que te gusta. Tú dijiste los 30 años, o sea, yo me decidí a hacer esto, sinceramente, pues ya a los 37, 30 y algo, ¿no? Ajá. Entonces, nunca es tarde, o sea, ese es ahorita que estamos hablando de esto y que no estaba como nunca. Que... Y en mi caso, por ejemplo, de eso de hablar, que a veces yo recuerdo muy bien el primer día que llegué y que me dieron la oportunidad aquí en Impacto de Dios Radio, en el 97.9. O sea, escuchaba mi primer programa y decía... No, ¿qué estoy haciendo ahí? Solo porque la directora es realmente muy linda, comprensiva. Muy linda, la verdad. Sí, y... pues permitió que yo siguiera, ¿no? Era un proceso y ya sabía que poco a poco me iba a desenvolver mejor. No quiere decir que ya sea perfecto, ni mucho menos, pero vamos afinando detalles y vamos aprendiendo día a día. Por palabra de mi pastor, y en una prédica me pegó muy fuerte la palabra prepárate. Lo escuché en una convención de misioneros, y me golpeó mucho esa palabra. Entonces se cuenta que en mi corazón era como un campanazo. Y en mi trabajo cotidiano, Dios me dio una sorpresa enorme. O te preparas. Yo dije, no, pero yo creí que nada más en la parte espiritual. Y no, entonces yo entendí perfectamente de que Dios me está diciendo, prepárate en todas las áreas de tu vida. Porque cada uno de nosotros que decidimos seguir a Cristo, tenemos esa responsabilidad de prepararnos en todas las áreas, en tu trabajo, en la parte espiritual, con tu familia, en todas las áreas. Y así es que yo tomé literalmente y dije, esto no me vuelve a pasar lo que me había pasado en mi trabajo. Entonces agarré y me fui a México a prepararme, y a partir de ahí todas las áreas de mi vida empecé a prepararme, porque dije, bueno, yo estoy esperando a ver en qué momento me dice Dios en qué me voy a preparar, pero nunca me decía nada. Entonces yo dije, tengo que, pues en mi trabajo, y luego, no, pues también en la parte espiritual, y luego también en todas partes empecé, porque nunca hubo una palabra exacta para mí, ¿no? Entonces, al caminar en estos años, es algo que yo ahora trato de compartirle a los jóvenes, a mis sobrinos, de que, ¿sabes qué? De que en lo que decidas hacer, prepárate, porque Dios va a usarte ahí. Y tiene que ver mucho eso, cómo Dios comenzó a transformar mi manera de pensar. Y Dios comenzó en mi trabajo. Pero Dios estuvo trabajando, está y estará trabajando con mi corazón, sobre todo el tema de la fe. Entonces, en ese momento, la fe es la que te vuelve a tomar y agarrar fuerzas y seguir. Y pues Dios comenzó a abrir puertas que me han impresionado, la verdad, porque yo decía, bueno, llegué a estar tirado en la central de abastos en Puebla, sin esperanza para mí. Me ayudó en la parte de creer más en su palabra, poderle servir de una forma diferente, de tratar de hacer lo mismo que hice en mi trabajo,
pasarlo en el servicio de Dios, tratarlo de hacer lo mejor posible. Dije, exactamente la misma fórmula la apliqué exactamente en la parte del servicio hacia Dios. Como que aconsejar, ¿no? De alguna manera a las nuevas generaciones, porque realmente uno ha aprendido a través de golpes muy duros. Así es. O sea, y que por supuesto que no quisieras que otros pasaran por lo mismo que tú has pasado. Por supuesto, y es lo que les digo, si yo a los 25 años conocí a Cristo y siendo así todo derrotado, ¿qué podría hacer con jóvenes que están iniciando? Obviamente se van a liberar de muchos problemas, Sí, porque nosotros claro. era quitar todas las viejas costumbres que teníamos, era primero tirarlas y después empezar a aceptar lo que realmente era lo bueno. Ahora ellos podían evitarse todo ese gran recorrido y empezar. Dije, si en poco tiempo he dado algunos frutos, ¿no? Imagínate los jóvenes que puedan empezar a una temprana edad con este empuje fuerte de poder hacer todo lo mejor posible. Imagínense, cuando Dios decía, cuando tengas mi edad, le decía a mi sobrino, imagínate tú que vas a hacer el triple de cosas de lo que Dios me ha dado, ¿no? Así es, y creyéndole a Dios, ¿no? Creyendo en su palabra y teniendo la fe firme en que Él obra todas las cosas para bien. Así es. Somos seres humanos. Yo tengo en una versión latinoamericana, hay un versículo donde habla de nosotros y dice, humana es nuestra condición. Así es. Y realmente estamos hechos de emociones y todas las cosas, las buenas, nos alegran, nos entusiasman, pero cuando pasa algo negativo, algo que duele, también nuestro espíritu también lo resiente y nuestras emociones más, ¿no? O sea, Así es. y la verdad, cuando llegas a los pies del Señor, también es difícil, o sea, también se pasa por momentos difíciles y eso no quiere decir que no vas a estar triste. Claro, claro. Vas a pasar por un periodo de tristeza, de sentirte solo, aunque el Señor nunca te abandona. Claro, es parte de la madurez que Jesús quiere, ¿no? Y como dices, muchos empiezan ese es un detalle muy, muy difícil. Creo que en el momento que nos despegamos de Jesús con respecto a estar continuamente orando, buscándole en la lectura o en oración, creo que eso me ha pasado muchas veces. Me desapego de eso y empiezo a vivir con las emociones, ¿no? Y vivir de esa forma es mortal porque ves a personas que a lo mejor sientes que no te apoyan y no, es terrible. Y a cualquiera, me ha tocado escuchar testimonios de pastores que han pasado por eso, ¿no? O sea, aquí somos, la condición, como dices, es humana, todos tenemos esa condición y en cualquier momento que nos apartemos de él, empiezan los detalles que nos pueden llevar. Correcto. Entonces, en resumen, ¿qué es uno solo? El deseo que tenemos es predicar en las calles y dar a conocer a un Dios vivo, pues ese es en resumen prácticamente ese es el núcleo de lo que es uno solo. Excelente. Juan Carlos, ¿cuál es el versículo con el que el Señor te inspiró para iniciar este proyecto? En una oración muy cotidiana, que es donde yo escucho y veo por primera vez en mi cabeza una imagen de un parque y tardé un poquito en ubicarlo y fue un poquito complicado porque dije, bueno, di con el nombre de la colonia y dije, se llama Patria Nueva, y en ese momento Dios me dice, lleva el pan, y fue lo único que me dijo. A partir de eso aproximadamente tardé unos 7 meses en llevarlo a cabo porque sí fue bien difícil. Sabía que Dios me estaba diciendo que fuera a predicar ese lugar, pero venían muchas preguntas a mí por qué voy a ir a ese lugar y cómo le voy a hacer y un chorro de miedo y no me atreví a hacerlo hasta después de casi 7 meses. Y comenzando a ir a este lugar, literalmente comencé llevando tortas y refrescos, agüitas. Y en ese momento empecé a juntar a personas que estaban tiradas en las calles y empecé a hablarles del tema de Dios. Y continuamente estuve en ese lugar y ahí es donde nace un versículo que venía a mi mente por varios meses, que es el versículo de Lucas 10:12, que dice, y él decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe
obreros a su mies. Entonces aquí la parte en la que yo escuché en un versículo, perdón, en una prédica, rogad al Señor que de la mies que envíe obreros a su mies. Ya estaba lista, nada más él está diciendo, oren por obreros. Oren por obreros. Y eso en mi corazón empezó a darme por mucho tiempo. Y dije, ok, literalmente voy a hacer eso porque necesitaba ayuda. A raíz de este versículo. Y ahora al día de hoy empiezo a ver las respuestas de estar pidiendo por obreros. Que al día de hoy es lo que ahora veo, ¿no? El equipo que se está formando en uno solo. Y para los proyectos que se están haciendo, sinceramente yo me estoy sorprendiendo de lo que Dios quiere hacer. Entonces, vaya que si dio resultado el estar orando por meses en ese versículo en particular, y pues prácticamente ahora yo lo puedo ver con mis propios ojos, ¿no? Ok, Juan Carlos, excelente. Pues, ¿qué te parece si vamos a una pausa musical y regresamos en un momentito más? No le cambies, recuerda que estás en Impacto de Dios Radio. Que viste en mi corazón, mi vida la cautivaste, divino Dios, y yo sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida, te conocí por eso yo. Y me abrazaste, tú me salvaste, ya que estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor, y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo, sin ti no quiero vivir. Y yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida, te conocí por eso yo. Yo decidí seguirte por cantarte y por creerte. Si puedo sentirte aunque no pueda verte, vivir por fe y no vivir por suerte. Y es que no importa que me vituperen, que por mí se alteren, pero no detienen la obra que haces en mí. Por eso no vivo sin ti. Estamos de regreso aquí en Impacto de Dios Radio. Seguimos aquí con la entrevista con Juan Carlos Montoya. Por decirlo de alguna manera, pues él es el coordinador, el líder, el que está al frente de este proyecto que es Uno Solo. Juan Carlos, la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. ¿Cómo logras guardar el corazón creyendo que el Señor hará con este proyecto grandes cosas? Mira, dice la palabra que el Espíritu Santo redarguye el corazón, y es el único que sabe perfectamente cómo está el corazón de uno, ¿no? Y ese es uno de los temas que incluyo siempre en oración. Le digo a Dios, y siempre le digo, escudriñame, Señor, porque no solo porque tengo que hablar de ti, sino porque realmente yo quiero estar bien contigo. Entonces, ese es uno de los temas principales que yo le digo a él, que me diga si hay algo mal. Nunca le digo, dime algo bueno de mí,
O sea, siempre es, dime que en qué estoy mal, que yo no pueda ver si hay algo en que esté yo mal, dímelo. Y ha sido mi trabajo muy continuo. No quiere decir de que siempre estoy bien, por supuesto. Han habido muchas rachas en las que no me he dado cuenta en qué momento de que me perdí como del camino. Entonces, esa es una de las maneras que yo me protejo, es pues cuando estoy en continua oración y disfruto de alabanzas y disfruto de servirle. Es que es muy, muy claro cuando uno está muy metido en el fluir. Y pues esa es una de las maneras en las que trato de proteger mi corazón, es que él me diga cuando... ¿sabes qué? Hay algo muy interesante también con mi esposa, y es un medidor increíble. No hay otra persona que me conozca mejor, que yo podría decirte unas cosas aquí si mi esposa estuviera al lado me dijera, a ver, y me quedaría viendo feo, ¿no? Y ella siempre ha sido un mediador, por lo cual le quiero mandar un saludo a mi esposa hermosa, Leica, te quiero mucho. Y ella ha sido un mediador bueno para mi vida, creo que Dios la puso por eso, ¿no? Como que ella es la que siempre me da alarmas de cuando de plano estoy muy perdido y yo no me doy cuenta, o no lo quiero aceptar más bien. Ella así tajante me dijo, yo no te he visto orar, yo no te he visto, Dios, y ¡ay! Me empiezo a enojar, ¿no? Y creo que digo, sí, cierto, es el, ¿no? el síntoma más claro de que efectivamente tiene razón, ¿no? Exacto, ahí es donde digo, no, ya no hay más, o sea, si ya lo notó y es porque de plano, o sea, y tú te enojas. Muy mal. Ahí es cuando digo, ¿sí, por qué me enojo con ella? Entonces quiere decir que tiene razón, ¿no? También estábamos recordando a otros ejemplos, ¿no? De lo engañoso que puede ser el corazón. Y esto lo vemos en David, ¿no? Que aun cuando fue un hombre conforme al corazón de Dios, como dice la Biblia, también, o sea, cometió pecado y falló. Y como tú dices, utilizaste esa palabra, se apartó de Dios. Claro. Quiso seguir sus propios caminos y ahora sí que cumplir sus propios deseos. Sí. Y terminó fallándole a Dios, ¿no? Creo que muchas veces, caemos en eso. Desafortunadamente a veces no esperamos a que Dios nos dé una salida y nosotros queremos tomar una salida que no es. Y yo he pasado por esas etapas cuando me doy cuenta que he cometido un error, y esa ha sido parte de la enseñanza en la que he podido salir adelante, en la que reconozco que es Dios el que hay que esperar. Y si algo ha hecho Dios en la vida de mi esposa y en la mía, ha sido en esperar. Nos han pasado robos, varias cosillas, desafortunadamente tuvimos un aborto y pasamos por cosas muy difíciles en las que siempre Dios lo que más trabaja en nosotros es la paciencia, es esperar, espera y ten fe. En cierta parte del camino que vas con el Señor, empiezas a permitirte ciertas cosas. Sí. O sea, empiezas a pensar, a razonar que pues no puede estar tan mal. Sí. Porque quizás ahí van otras personas y no pasa nada. Uh-huh. Y tú dices, razonas y piensas, pero si yo no voy a hacer nada mal, ¿qué puede pasar? Empiezas a llenarte de situaciones o de cosas o de pensamientos y razonamientos que en algún momento dado te pueden hacer que pierdas incluso la salvación. Fíjate que creo que todos a partir de que aceptamos a Jesús, la conciencia tiene es algo muy diferente a como era antes. Creo que todos, en algún momento creo que Dios te dice, te empieza a decir, estás por aquí, no es, por aquí no es. Uno se hace como que, no escucho. Correcto. Por mucho que a veces no seamos inteligentes o sabios, hay algo por ahí que siempre Dios va a estar campaneando. Y uno es el que dice, doy ese paso, no lo doy, doy ese paso, no lo doy. Y ahí es donde puedes dar ese paso, donde ya perdiste la comunicación con el Señor y cuando vienes a ver, ¡prum!, caes. Yo escuché en una prédica a un pastor, uh-huh. No sé, creo que fue el pastor Josué Pérez Pardo, sí, que dijo en una prédica una palabra que a mí ¿impactó? Me impactó mucho. Ajá. O sea, él dice, es que cuando tú empiezas a permitirte esos pensamientos, sí, tu mente se va cauterizando. Uh-huh. O sea, se va formando como un callo. Ajá. Entonces tu conciencia ya no es tan influyente. Obviamente la conciencia basada en los principios
de Dios, Sí. ya no empieza a ser tan influyente para que tú digas, ok, me aparto. Sí. O sea, continúas por ese camino, o sea, no le haces caso, empiezas a no hacerle caso a tu conciencia, que es muchas veces la manera en que Dios te dice claramente que algo no está bien. Claro. Porque de la conciencia se va directo al corazón y tú te sientes mal. Pues bueno, ya vamos por la segunda pregunta. Hay una tercera ya. Pero antes de continuar, ¿qué les parece si vamos a una segunda pausa musical y regresamos en un momento? Y como siempre te digo, no le cambies. Estás en Impacto de Dios Radio. En Impacto de Dios Radio. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer. Me amas con celo y a cada momento me haces saber que me quieres bien. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Eres indudablemente tú. Bueno, estamos de regreso aquí en Impacto de Dios Radio. Continuamos con la entrevista, la verdad, muy interesante que estamos teniendo aquí con Juan Carlos Montoya, quien es el coordinador del proyecto Uno Solo. Ya hablamos de cuál es la base o lo que le permite a él, en todos sentidos, no de alguna manera, porque eso iba a decir de alguna manera, sino en todos los sentidos, cómo es que la oración, la comunión con el Señor, le permite guardar su corazón. Obviamente Dios también usa a su esposa, como bien nos los dijo, para que... Mediadora. Y golpeadora, no. Es cierto, es broma.
Pero, ¿qué pasa, Juan Carlos, si alguien te decepciona? ¿Qué me puedes decir al respecto de la decepción? Pero de esa decepción que cala, que duele, golpea, que es profunda, ¿no? Que te golpea sin tocarte un solo cabello. Todo ese tema lo comencé a ver en un retiro. Cuando yo, a raíz de ese retiro, yo comienzo a conocer al Señor. Me pude dar cuenta de cuántas personas habían decepcionado. Por ejemplo, mi papá, con el problema del alcohol fuerte, prácticamente nos abandona de su hogar. Y creo que fue la primera decepción profunda, ¿no? Nunca me imaginé que tanto fue que mi papá se haya ido. Muy dolorosa. Sí, muy, 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 muy dolorosa. Que prácticamente eso fue lo que me derrumbó en muchas áreas de mi vida, muchas áreas. Que a la fecha he visto que esa ausencia pues la dejó ahí, ¿no? La dejó abierta y el enemigo tomó esas áreas. Y esa fue una de las primeras decepciones grandes. Y pues somos humanos y cometemos errores. Y yo llegué a un punto, a una edad aproximadamente de 14, 15 años, y yo también sentía que mi mamá me había decepcionado. Entonces creo que al caminar, la sociedad es como que la primera que comienzas a sentir esa decepción. Y personas que igual te decían quizás, yo a veces era muy, muy distraído. Y pasé por etapas difíciles en mi vida y a veces la maestra, ¿no? Ay, Juan Carlos, y es que no sirves, y es que y empiezan a poner palabras en tu cabecita que el problema es que caen en el corazón y ahí se empiezan a echar raíces, ¿no? Entonces llegó una etapa en mi vida que, híjole, me volví súper aislado y entré en el tema del alcohol y me refugié. Ese fue mi refugio, el alcohol, por muchos años, en mi tristeza, y era un rencor hacia mi papá, hacia todo mundo, hacia mí mismo, y pues prácticamente eso que empezó a echar raíz pues cobró frutos, ¿no? Entonces te comenté hace rato que yo acabé tirada en la central de abastos en Puebla. Yo viví cerca de 8 años allá, y pues ahí hasta ese punto llegó el enemigo, ¿no? A que yo acabé tirado en la calle y pues no había ninguna esperanza para mí. Así es que bueno, a raíz del retiro yo me di cuenta de eso y yo dije, bueno, yo llegué sabiendo que estaba mal, pero ahí Dios me muestra quién soy yo, que ahí viene lo interesante. Ahora tú, ¿qué onda? ¿Qué hiciste tú también? Entonces me doy cuenta de que defraudé y lastimé a un montón de gente. Así es que yo a medio retiro yo dije, no puede ser, o sea, yo sabía que venía mal, pero no sabía que venía pero tan mal. Y pues prácticamente yo ahí a Dios por primera vez sobrio, porque intenté quitarme la vida de borracho, ¿no? Dos veces intenté quitarme la vida tenía como 17 años más o menos. Entonces, en ese momento yo le dije a Dios, que en ese retiro dije, ahora sí llévame, o sea, estoy bien sobrio, ya conocí, no vengo mal, vengo súper mega mal. Ahí cambió mi manera de ver las cosas, de que yo era peor que mi papá, que era peor que todos los que yo ponía en una etiqueta. Yo resulté peor, mucho peor que ellos. A todos aquellos que querías juzgar, ¿no? Exacto. Entonces yo me di cuenta que estaba peor que todos. Entonces en ese momento le dije, no, Dios, ya aquí llévame, porque yo ya ahora sí no hay salida. Pero Dios me quitó esas cargas y me dijo, pues estoy contigo, ¿no? Entonces fue la diferencia. ¿Sabes qué es lo interesante aquí? Que seguías teniendo ese tipo de pensamientos, que también estoy seguro que ahí se quitaron, sí, para siempre, ¿no? Pero yo me refería más al tema específico de decir, o sea, ya llévame, ¿no? Sí. Como tú dices, ya habías tenido al menos un intento más de estar, obviamente no sobrio, no consciente, de querer quitarte la vida. Sí, o sea, ya estando ahí ya en ese retiro dije, no hay nada para mí. Llegó un punto en el que, pasando esa etapa fuerte, por primera vez experimento a Jesús vivo. Siento que se me acerca y me dice, yo te he estado esperando y yo creo en ti. Esas dos palabras para mí reventaron mi corazón.
Y a partir de ese momento, obviamente, me alejé, más que alejarme de mis amigos, sino ellos se alejaron de mí. Pero dije, no, esto que me pasó no lo quito, pero por nada, y nadie me lo va a quitar, nadie. Fue un tesoro que me apropié tanto que no me importaba qué me dijera nadie. De mi familia, fui el primero cristiano en este asunto. Y pues dije, nadie me quita esto que él me acaba de dar, ¿no? Pues esto no lo puedo, nadie me lo puede quitar. Es correcto. Pues la verdad muy no sé cómo decirle porque... Pero a raíz de lo que dices de la pregunta, sí es que bueno, como yo en ese tramo pude darme cuenta que todos podemos fallar. Okay. En el retiro dije, me fallaron, yo también fallé. Ahora en un futuro pues es como es obvio, ¿no? En algún momento te van a fallar, alguien te va a poder fallar y lo que he aprendido es un tema que es el perdón. Sí, entendí de que si Dios perdonó todo lo que yo hice, Él le apagó. Entonces cuando yo, porque no tiene mucho que pasé un problema precisamente con amistades de hace mucho tiempo, pues lo primero que cuando empiezo a entrar en el terreno otra vez del perdón fue bien difícil porque no sentía el deseo de perdonarlos, pero ni por lo más mínimo. O sea, yo decía, Señor, tú haz algo y no sé, pero haz algo que yo vea que como, no sé, algo malo que les pase. O sea, está en mi corazón ese olor tan fuerte que yo esperaba que Dios hiciera algo. Yo no podía hacer nada porque dije, yo no puedo entrar al juego que el problema que se dio. Esperaba que Dios hiciera algo, pero sí en mi corazón, estaba en lo más profundo de mi corazón, sí deseaba que pasara algo malo. Y conforme fui metiéndome en oración, llegó un punto en el que yo necesitaba llegar a orar por esas personas y que les fuera bien. Pero fue un tramo de algunos meses hasta que yo entendí eso, volví a entrar en mi corazón de que Dios ya Jesús había perdonado a todos nosotros, nos ha perdonado. Entonces yo por qué tenía que seguir reteniendo ese perdón. Entonces ya comencé a orar, mi esposa ahí también siempre apoyándome, y pudimos hacer esa oración donde que entregábamos eso que no me correspondía a mí ni a esa persona, le entregábamos a Dios. Y ahí fue cuando comenzamos a orar por esta familia, de esta persona que era un amigo. Y al poco tiempo me llegó una sorpresa de que un día me mandó un texto, ¿sabes qué? Me gustaría reunirme contigo. Entonces al poco tiempo lo tengo enfrente y me pide perdón, ¿no? Me empieza a decir todo lo que hizo y me pide perdón. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Me hiciste un gran favor, amigo. Le dije, a raíz de todo esto que pasó, Dios me enseñó un montón de cosas. Y lo primero que Dios me empezó a enseñar es, ahorita que estás así, cuando dices, o sea, donde parece que la escasez económica se vino abajo, la parte de amistades se vino abajo, todo comenzó a irse abajo. Entonces es el momento en el que tú tienes que agradarme. Tienes que, donde dice la palabra de que por fe es como vamos a agradarle a Él. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ahorita es el momento en el que si queremos agradarle a Jesús, es ahorita, en el problema más profundo que tenemos, y es ahorita. Así es que nos pusimos las pilas con mi esposa y comenzamos y meternos en oración y a leer la palabra, y eso fue lo que nos sacó, y ahí es donde después de estos 7 meses es donde este ministerio de uno solo comienza a surgir de una forma que yo no me esperaba, pero fue a raíz de donde Dios comenzó a tratar de otra forma, y es ahí donde, gracias a Dios, a lo que se está dando. Es algo que a mí me ha sorprendido poco a poco, la verdad. Pues la verdad, esto que estamos escuchando, para mí, y yo creo que para muchos que nos escuchan en esta hora, va a ser de mucha bendición lo que acabas de comentar. Para muchos, la verdad, cuando pasamos momentos más difíciles, pareciera que el enemigo lo usa, y lo ha usado bien en muchas personas, para alejarlas de Dios, para renegar incluso de Dios y creer que lejos de Él pudiéramos, entre comillas, estar mejor, ¿no? Sí. O sea, es un engaño increíble del enemigo. Es un engaño de, o sea, y que el enemigo usa muchas veces, pero o sea, decir eso para mí
lo que acabas de decir, para mí en lo personal es de mucha bendición, que en los momentos en que tenías más necesidad, en que los amigos, porque a veces es muy difícil no depender o no valorar a los amigos, ¿no? Porque sientes que ahí estás bien, estás contento, estar alegre, y dejar de compartir con ellos a veces es difícil. O cuando te pega la parte de la economía, ¿no? O los problemas en casa. O sea, y cómo es increíble que en ese momento a ti el Señor te dice, o sea, es en este momento pues donde me tienes que agradar, porque cuando estás bien, igual y ni te acuerdas. Sí, claro. Es que no es cuando tienes, pues, o sea, es cuando no, porque cuando no tienes, cuando tienes, si quieres hasta presumir a Dios, ¿no? Mira, Sí, Dios sí. cómo me está tratando, Mira qué qué bendecido bendecido soy. No, privilegiado, o sea, casi que soy de sus favoritos, ¿no? Sí. O sea, quieres caer y pecas de orgulloso, ¿no? De orgulloso, o sea, literal. Pero cuando no tienes, o sea, como que no quisieras ni siquiera mencionarlo, porque y iba en función de que, por ejemplo, tu familia, si no es cristiana y te ve mal, va a decir, ¿y entonces dónde está su Dios? Exacto. Fíjate que por un tiempo yo dije, no, que nadie sepa, porque no. O sea, si yo les estoy lamentando en la fe, ¿cómo? Va a decir, no, ay, ya, o sea, ese tu Dios no, olvídalo. Entonces era así como que, Señor, o sea, ¿qué no entiendes que tú corres peligro, casi? Pero Dios, o sea, como que a mí no me interesas, o sea, a mí me interesas tú, ¿no? Entonces, así lo pensé. Esa conclusión llegamos nosotros, o sea, Exacto. Sí, o sea, sí. eres tú, pues, o sea, eres tú, o sea, no sé cómo explicarlo, pero lo que estás diciendo es prácticamente a lo que nosotros concluimos ese día. O sea, es que no se trata de lo que tengas o lo que no tengas, lo que te dé o lo que no te dé. O sea, se trata de agradarme, pues, o sea, se trata de mí, o sea, de mi relación contigo. Exacto. O sea, no es otra cosa, no se trata de cuestiones o posesiones materiales, o sea, no se trata de ningún tipo de no sé, que te pueda dar estatus o que puedas pasar la vida sin ninguna necesidad, ¿no? Tanto económica, de casa, de vestido, sustento, o sea, no se trata de eso, pues. Pero igual Dios es un proceso. Claro. Y hay que, o sea, ahí es donde todo lo que nos pasa en la vida al final, pues tienes que retomar tu fe y decir, bueno, ahí es donde viene realmente lo que has aprendido en de la Biblia, es decir, y es o un se proceso hace, por difícil supuesto, para o se hace vivo en tu vida o no se nivel hace. de madurez también, de madurez espiritual o de de conciencia de que no se trata de ti ni de lo que tengas, pues, ni de lo que Dios te da, o sea, se trata de su relación, o sea, Sí. es complicado. No, pero entonces aquí, respondiendo a la tercera pregunta, ¿no? Y que si alguien te decepciona, la clave, como vimos que la clave en la anterior era la oración. Sí. Aquí, en este caso, cuando llega la decepción, en base a la experiencia, Sí. pues concluimos que es el perdón, ¿no? Así es. Es un proceso que hay que pasar por ahí Sí. continuamente. Sí, Somos sí. humanos y vives con una persona, ya sea tu esposa o alguien más, vas a tener un conflicto ligero, ¿no? Ya sea no me gusta con azúcar, si me gusta con azúcar y que te olvidaste, cositas por el estilo que poco a poco se van agrandando. Y bueno, entonces pues, o lo que platicamos la otra vez, que nos juntamos 5 personas, 6 personas, 7, pues obviamente todos pensamos diferente y ahí Así es donde es. pueden haber conflictos. Entonces sí, la tolerancia, pero en particular en este tema, pues prácticamente tiene que ver con pues sí, el perdón, ¿no? Y reconocer que uno también la riega de vez en cuando. El perdón es esencial, es básico, es el remedio que obviamente te quita toda esa carga
que tú crees que lo traes. Claro, aparte hay como diferentes niveles de perdones, ¿no? Porque si viene alguien que duras penas lo conoces y te hace un daño, Así es, claro. sí, o sea, no pasa nada. Pero normalmente los golpes más fuertes o más duros son de personas de quienes aman. Hemos hablado de muchas cosas que la verdad nos han edificado en este día, pero bien enfocados en el proyecto Uno Solo. ¿Qué viene? ¿Qué es el próximo proyecto, el próximo reto, la próxima encomienda que Dios ha puesto en tu corazón para Uno Solo? Dios ha puesto toda una gama de proyectos para poder evangelizar. Una de ellas es trabajar en unidad con otros ministerios que tengan el deseo de poder predicar unidos. Ahora, la idea es poder trabajar y establecer el reino de Dios en un sector. Por ejemplo, en mi caso, que Dios me envió a predicar a la Colonia Patria Nueva, la idea es juntarnos y estar predicando por mínimo un año, hasta que Dios, por medio de la oración, Él nos pueda decir: hasta aquí llegaste, van a otro lugar. Ahora, ¿cómo lo haremos? Vamos a buscar predicarle a los jóvenes por medio de conciertos. Es ahí donde, por ejemplo, los que tienen ese don de la música y que tienen el deseo de hacerlo en las calles, pues ese es el momento en el que trates de unirte a Uno Solo, porque trataremos de llevar tanto como el tema de hip hop, un poquito de reggae, dependiendo el espacio donde estemos evangelizando, pues creo que va a ser donde se va a tomar la decisión de quiénes podrían ir a evangelizar con nosotros. Y por supuesto que también vamos a llegarle desde la familia entera, desde niños de 6 años, predicarles igual con payasos, hasta los adultos, ¿no? Que pueden ser con marimba. La idea es establecernos por un año. Esa es una idea. Es decir, un año vamos a trabajar en un lugar, o hasta que Dios diga, ¿no? A veces como puede prolongarse o como puede ser a mitad de año, no sabemos. Eso necesitamos tomarlo, que Dios sea el que diga. Y después de eso, ese mismo proyecto, llevarlo a otro lugar, establecernos en un lugar. Por ejemplo, hay unos chicos de Berriozábal que se interesaban por el proyecto, y vamos a llevar este proyecto, también lo vamos a llevar a Berriozábal. Claro, no vamos a esperar un año sin predicar en Berriozábal o en otro lugar, sino se va a continuar con el trabajo en los lugares con respecto a donde Dios nos dijo que nos fuéramos a predicar. Pero la intención no es nada más irnos a toda la ciudad, sino establecernos en un lugar un cierto determinado tiempo y estar continuamente evangelizando, pero sí tomando en cuenta la base donde vamos a estar primero comenzando este proyecto. Y obviamente, si tuviéramos mucho más ministerios involucrados, pues obviamente estaríamos trayendo el reino de Dios al mismo tiempo en diferentes colonias, pero haciendo establecernos ahí, porque a veces punto de que estás predicando en la calle, que me pasó a mí, que de repente fueron como tomando un poquito más de confianza las personas para irme acercando conmigo, porque al inicio no sabían si yo quizás era un borrachito igual que estaba ahí predicando, ¿no? Sino que conforme fue pasando el tiempo, fueron tomando un poquito más de confianza y se fueron acercando a mí. Entonces puede que así pase, de que si vas a un lugar y luego ya te moviste a otro lugar muy lejos, pues ya que a lo mejor había alguien que quería escuchar, pero no nos cuesta trabajo acercarnos. Entonces ese va a ser uno de las formas en las que vamos a estar evangelizando. Ya casi para terminar, tocaste un tema muy importante, la unidad. ¿Uno solo pertenece a una iglesia? Mira, yo me congrego en la Congregación Filadelfia. Por el momento no es de que este ministerio sea directamente enviado por una congregación en particular, y por eso es interesante cuando me preguntaste lo de mi corazón, de cómo me guardo, porque ¿tú crees que no me ha pasado por la cabeza si esto a lo mejor fue una emoción que yo sentí? Por supuesto que sí, pero lo único donde yo me agarro firmemente es en eso, cuando Dios me dijo: ve y lleva el pan. Ese momento yo lo quise pasar por muchos filtros para ver si era Dios o no,
pero yo tenía bien claro que era Él que me estaba enviando, así es que fui directamente a hacer eso que Dios me envió, y he platicado con mis pastores de Filadelfia, y me han dicho, ¿sabes qué? Adelante, tienes el respaldo en oraciones de nosotros, y tú hazlo, ¿no? Es como, y yo le dije, está bien, creo que fue una sabia respuesta. Era como, yo también dije, bueno, sí, Señor, o sea, va a ser un reto, si hay frutos es tuyo, si no, pues fue una emoción nada más. Y tú sabes la intención que tengo en mi corazón, que es de servir, y si esto no es tuyo, y es más, yo le he dicho, que no se haga, que no se haga, que no se haga, que no se haga. Y si pasa algo es porque es tu deseo. Entonces, ese es mi deseo, es servirle a Dios. Y pues ahorita pues estamos pues trabajando en lo que Dios me está pidiendo, y pues nos estamos llevando sorpresas muy, muy, muy gratas, la verdad. Acabas de mencionar que te congregas en la iglesia de Filadelfia, pero sí vale la pena mencionar o aclarar que no todos los que integran Uno Solo se congregan en Filadelfia, ¿no? Así Ese es el tema de la unidad. Exacto, así es. Cuando comienzo a hacer mi primer evento, pues Dios me empieza a poner la gente que de repente resulta que no es de la misma congregación, y dije, bueno, por ahí va el asunto de que no todos seamos de la misma congregación, y ahí es donde yo comienzo a ver que Dios de verdad está haciendo lo de la unidad, ¿no? Hace poquito vinieron unos chicos de Berriozábal, sin yo decir una sola palabra de invitarlos, ellos acudieron a nosotros y nos empezó a decir, queremos pertenecer a este proyecto, y yo dije, bueno, ¿y quién los invitó? Entonces, ¿cómo fue que les interesó? Entonces estoy viendo que eso, ¿no? Que Dios está trayendo líderes de ministerios de otras congregaciones. Así es que y por supuesto que cuando platicamos de esto de unirse uno solo, uno de los requisitos forzosos que tenemos el tercero es la autorización por el pastor de tu congregación. O sea, literalmente no puedes entrar a servir en esta área porque tienes que tener la autorización, y tu pastor debe saber en dónde está sirviendo. Así es. Incluso si tú te quieres acercar a nosotros para servir en este proyecto, pues de mi parte yo podría ir a platicar con tu pastor, y precisamente necesitaríamos su aprobación de tu pastor para que no haya ningún problema. Pero si alguien quiere pertenecer al proyecto Uno Solo, ¿cómo nos encuentran? Puedes contactarme si gustas al número de móvil que tengo, que es 961-132-2168. Y también en redes sociales. Redes sociales, donde nos puedes encontrar. ¿Qué es la forma ahora sí que más buscada, ¿no? O sea, más usada por los jóvenes. Así es. Pues bueno, nos puedes encontrar en Instagram como uno-solo-ministerio. Uno Solo Ministerio. Así podrás encontrarnos en Instagram, en Facebook también como Uno Solo. Y pues bueno, esas son nuestras redes para que puedas ver un poquito lo que estamos haciendo y lo que vamos a estar haciendo continuamente. Estaremos subiendo material para impulsar y para trabajar. En Facebook, Uno Solo. Así es, Uno Solo. En YouTube. En YouTube, claro, por supuesto, tenemos un canal donde vamos a estar subiendo contenido que Dios nos ha motivado a hacer, que son entrevistas. Espérenlo, por favor. Viene una entrevista increíble que Dios puso. Ya más adelante quizás si tenemos la oportunidad de que nos vuelvan a invitar a este lugar, vamos a hablar exclusivamente de esa área que la verdad nos estamos sintiendo muy a gusto de que Dios esté levantando. Vamos a dar a conocer lo que Dios está haciendo en algunos ministerios, y lo haremos a través de videos, ¿sale? El canal en YouTube es Uno Solo Ministerio. Pueden buscar por ahí, suscribirse y teclear ahí por ahí la campanita para que cada vez que subamos un video puedan ver algo de material. De hecho tenemos algún material que ya de lo que hemos estado haciendo, y pues navega por ahí un ratito y podrás darte cuenta lo que ya estamos comenzando a hacer hace algunos añitos para atrás. Y si te animas a entrar a trabajar junto con nosotros, pues eres súper bienvenido aquí con nosotros. Así es, y sí es muy importante. Yo creo que con mayor facilidad, a través de un mensajito en el Facebook,
agregándonos, darle me gusta, like, ahí al canal de YouTube también, o al Instagram, que lo usa mucho la chaviza, ¿no? Nosotros los chavos. Así es. Entonces, ahora sí un mensaje ya para despedirnos, Juan Carlos. Un mensaje que venga de ti, desde lo más profundo de tu corazón, y por supuesto que la gente pueda reconocer a uno solo. A ti que estás escuchando esto, quizás puedas darte cuenta que con respecto a mi vida, pues donde yo no me creía, había escuchado al enemigo tanto que llegué a estar tirado en el piso, y mi deseo es poderte animar a que en la condición en la que te encuentras, si quieres aceptar a Jesús, esa es la mejor decisión que puedes tomar. No sé exactamente en qué situación te encuentres el día de hoy, pero lo que es seguro, lo único que tenemos seguro es Jesús. Así es que recíbelo a Él en caso de que no lo conocieras, o tienes esa duda de si en tu corazón está tomar en serio su camino. Yo te puedo aconsejar que es la mejor decisión que puedas tomar en toda tu vida. Y pues a los jóvenes que están sirviéndole a Jesús, pues que si tienen el deseo de que quieren servir por medio de la fotografía, el video, el diseño gráfico, si hay otra área de algunos otros jóvenes que tienen el deseo de predicar en las calles y no saben cómo, acérquense con nosotros y vamos a encontrar entre nosotros apoyo, y vamos a encontrar la manera de poder predicar a las personas que tanto necesitan de escuchar a Dios. Y hay mucho trabajo por hacer. Sinceramente, yo los que van entrando aquí al ministerio, lo primero que les digo que va a haber mucho trabajo que hacer. Tenemos que seguir trabajando para poder obtener recursos para poder juntar equipo en audio para poder salir a predicar, y este equipo pueda ser usado para los diferentes ministerios que quieran usarlo. Gracias, Juan Carlos, por esas palabras. La verdad que sabemos y estamos seguros que van a ser de mucha bendición para todos aquellos que nos están escuchando en este día. Que Dios te bendiga, que te siga dando sabiduría, que te siga dando ideas, y sobre todo que siga Él guardando tu corazón. Y sabemos que Él guardará tu corazón si tú te mantienes fiel, si te mantienes en oración y si te mantienes firme, ¿no? Firme en el Señor. Acaba de decir algo importante, no solamente para aquellos que no conocen al Señor, sino para aquellos que lo conocen. Créeme, te puedo asegurar que es el mejor camino, que es la mejor decisión que puedes tomar y que no te vas a arrepentir. Amén. Así es. Gracias de verdad a todos ustedes que nos escuchan, y ya saben, aunque estuvimos hoy con esta entrevista, pero nos escuchamos, si Dios así lo permite, en una próxima edición, ya sea con Geraldine Moreno, o incluso a un servidor lo pueden escuchar ahí con NDN Deportes, con Isa Vázquez, o con Paco Andrade, el señor Noticias, a quien le mando un saludo, por supuesto. Así es que gracias y nos vemos hasta la próxima. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor,
soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es